Eh, sí, como dicen ahí, Win Collins. Ahora no, va a comenzar Zulín. ¿Zulín va a comenzar? ¿Ya está Ah, lista? bueno, Muy bien. ya. Voy a compartir. Buenas noches, hermanos. Voy a compartir pantalla. A ver si puedo. Sí. Sí. Muy bien. ¿Eh? ¿Sí se ve, Si no acepto. pastor? ¿Sí se ve o no? Sí. La misión Y el Espíritu y Santo. el Espíritu Santo. Amén. El tema que me ha tocado es la misión y el Espíritu Santo. Vamos a ver qué función tiene el Espíritu Santo en la misión, cómo es que actúa el Espíritu Santo. Y, y para ello, quiero dar una idea primero general y luego ya vamos a ir explicando poco a poco, ¿no? Como idea general, el Espíritu Santo es el motor, el guía y el capacitador de la misión cristiana. Sin él, la misión no solamente sería imposible, sino también ineficaz. He querido tomar a un misionero evangelista llamado Reinhard Bonnke como ejemplo y ver cómo el Espíritu Santo lo guió, cómo es que fue su llamado, cómo fue que el Espíritu Santo actuó en su vida, ¿no? Reinhard Bonnke fue un evangelista y misionero que nació en el año 1940 y falleció hace pocos años, en el 2019. Fue de Florida, Estados Unidos, y se le reconoce porque fue el fundador del ministerio llamado Cristo para todas las naciones, que es muy conocido. Bueno, él fue hijo de pastor, un hombre muy consagrado a Dios, y su corazón dice que siempre ardía por el continente de África. Y él mismo dice que se consideraba un siervo de Dios que estaba a la disposición de Dios. Él empezó desde muy joven, cuando él se convirtió, entregó su vida a los 9 años, pero su llamado, dicen que fue antes de que él sea adolescente. Y él, ¿cómo es que Dios lo llama? ¿Cómo es que él recibió el llamado para ser misionero? Dice Reinhardt que un día él tuvo un sueño y en ese sueño vio un mapa y en el mapa el continente de África y vio cómo la sangre de Jesús lavaba el continente de sur a norte y de oeste a este, es decir, todo el continente. Y de repente dice que escuchó una voz clamando y dice que esa voz no era una voz normal, era una voz extraordinaria. Y supo enseguida que era la voz del Espíritu Santo. Y esa voz exclamaba, África será salvada. Y terminó su sueño, él se levanta y, y él sintió, estaba seguro que el Espíritu Santo había estado en la habitación donde él estaba y sintió esa unción. Entonces así fue como el Espíritu Santo le habló a través de un sueño, puso ese deseo en su corazón por África. Y al inicio él empezó tan solo con un acordeón en una esquina de la calle y dice que no había mucho resultado, ¿no? Y un mensaje que él dice, como leemos aquí, cuando Dios llama, no importa tanto de tu capacidad, sino de tu disponibilidad ante su voz. Y eso fue lo que él hizo. Escuchó la voz de Dios y obedeció. Y es así que al inicio, voy a adelantar un poquito, al inicio,
Él fue como misionero al sur de África y dice que en la reunión, en la primera reunión que él tuvo, solo fueron 5 personas. Pero cualquiera tal vez se desanimaría, ¿no? Pero él estaba tan lleno del espíritu, tan encendido que no se detuvo y siguió al predicando. Y a la siguiente dice que él mandó construir una carpa. Y en esa carpa entraban solamente 100 personas, ¿no? Y era suficiente. Pero luego comenzaron a asistir más personas y en 1984 se construyó históricamente la estructura móvil más grande de ese tiempo, donde entraban 34.000 personas. Luego fue creciendo aún más las personas que se convertían, las personas que iban, y ya una carpa no bastaba. Entonces hizo una campaña de evangelismo al aire libre donde habían más de 150.000 personas. Al final de su ministerio como misionero, el total de personas alcanzadas, convertidas a Cristo, fueron 79 millones de personas. Y me gusta este contraste de las dos imágenes porque empezó con un grupito pequeño de tan solo 5 y luego llegó a 79 corazones convertidos para Cristo. Y yo quiero resaltar cómo es que tuvo tanta eficacia su ministerio como misionero. Y como principal versículo he tomado Hechos 13:2 del 2 al 4. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En este versículo podemos ver que el Espíritu Santo es quien habló y quien dijo, quien apartó a ciertas personas, y podemos decir que es quien decide quién va, a dónde va, como el caso de Reinhardt, que puso el Espíritu Santo el continente de África para que vaya a ese lugar a evangelizar y qué se debe hacer. Como él primero convocó una reunión, luego fue el Espíritu quien lo guió que arme una carpa, luego al ver que una carpa no abastecía a las personas, lo hizo al aire libre. Es el Espíritu Santo quien pone en tu corazón a dónde ir y cómo lo debes hacer, cómo lo puedes hacer, ¿no? Y algo muy importante aquí es que empieza este versículo diciendo, ministrando estos al Señor y ayunando. La forma en la que podemos escuchar al Espíritu Santo es a través de la oración y el ayuno. Porque cuando ayunamos, eh, nos aislamos, nos callamos las muchas voces y solo prestamos atención a una, a lo que Dios está hablando, a lo que el Espíritu Santo está hablando, y así podemos escucharlo. Y una misión, para que sea efectiva, para que dé resultados, depende de escuchar la voz del Espíritu. Yo creo que Reinhardt habrá sido un hombre de oración y de ayuno todo el tiempo para haber impactado tanto en la vida de 79 millones de personas. En Hechos 16:1-17, también aquí se narra cómo el Espíritu Santo guiaba a Pablo y a sus compañeros, ¿no? A Macedonia, donde encontraron la oportunidad de predicar el Evangelio y fundar la primera iglesia cristiana en Europa. Es el Espíritu Santo quien guía, como yo decía, ¿no? A qué lugar debemos ir, y es importante siempre consultar, consultarle antes de ir a una misión. Yo creo que a veces eso pasa cuando
que por nuestra propia cuenta o queremos hacer algo y cuando lo hacemos, decimos, es para el Señor, ¿no? Y luego nos vemos truncados o frustrados, no pasa nada, no funciona cuando no le consultaste antes al Señor. Está bien, Señor, quiero ir a este lugar, ¿cómo lo debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Dónde tú quieres que yo vaya? ¿No? Y es importante escuchar siempre, consultarle al Espíritu. ¿A dónde, a dónde iré? ¿A dónde voy? ¿A dónde quieres tú que vaya? ¿Dónde está tu corazón? Yo voy a ir. No. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En este versículo encontramos la promesa de Jesús de que el Espíritu Santo es quien nos da el poder necesario para evangelizar. Si nos ponemos a pensar cómo es que Reinhardt alcanzó a 79 millones de personas, es imposible que humanamente haya podido hacerlo porque no solo se necesita de palabras o de mucho conocimiento, sino también de manifestación de poder del Espíritu. En la historia de Reinhardt, en su ministerio, vemos que no solamente eran salvos o se convertían, sino que había muchos milagros. Y para ello se necesitan estar llenos del Espíritu Santo para que el poder de Dios se pueda manifestar. Y por ello también muchos crean. En Romanos 8:14 dice, porque antes de pasar a esto, a este versículo de Hechos 1:8 termina diciendo, hasta lo último de la tierra. Hace poco fui a una conferencia de una organización que se llama ABA, que está dirigido para jóvenes, y hablaban sobre esto de la Gran Comisión, ¿no? Que sabemos que es para todos, y enfatizaron esto, hasta lo último de la tierra. Uno pensaría, bueno, esas islas donde hay caníbales, donde todavía el hombre no hay civilización, no llega, ¿no? Pero me gustó mucho que el misionero coreano, director de la organización, dijo, hasta lo último de la tierra se refiere a los lugares donde las personas son olvidadas o donde nadie quiere ir. Ese se refiere a lo último de la tierra. Y me recuerda el testimonio de Reinhardt que él decía que él fue ignorado por su familia y ese como rechazo, por así decirlo, el Señor lo usó para poner esa sensibilidad en su corazón por la gente olvidada, ¿no? Y se acordó de ese continente, de África, personas que no eran tomadas en cuenta o menospreciadas o las tenían por menos. Y él dijo, pero Dios, recordó que Dios los ama a todos y se encendió esa pasión por ir y compartirles a esas personas que piensan que nadie se acuerda de ella, hizo él ir. Mm, En Primera de Corintios 2:4 como decíamos ahora, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿No? El Evangelio no se predica solamente en palabras, sino con poder y en el Espíritu Santo. Esto muestra la acción del Espíritu en la predicación para que sea eficaz. ¿No? Y por eso a veces no sé si les ha pasado, escuchamos personas que hablan muy bien o vemos que saben mucho, pero la palabra no impacta, no impacta, no llega. Y es porque es el Espíritu Santo en nosotros que, que logra impactar en la vida de otro lo que digamos. No importa tanto lo mucho que sepa. Si no estás lleno del Espíritu,
no vas a llegar a nadie. Es por eso que Reinhardt era una persona llena del Espíritu Santo, que no solo iba con palabras, sino en sus palabras había poder y demostración de poder cuando las personas eran sanadas, ¿no? Y eso es un desafío, un reto, creo, para todos. Y en Hechos 4:31 dice, tras orar, los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Es por eso también que es importante eh, la llenura del Espíritu o ser llenos, porque me recuerda mucho a Pedro cuando primero negaba a Jesús y luego en Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu, como Pedro hablaba con denuedo la palabra y que todos se sorprendían porque no parecía él, ¿no? Él no era alguien letrado de nada y hablaba con tanta sabiduría y muchos se convertían, porque no somos nosotros, es el Espíritu Santo en nosotros quien hace la obra, el que nos dirige qué decir, qué hacer. Y para terminar, me quedo con un mensaje, rescato un mensaje de Reinhardt que dice, yo sentí que Dios puede levantar a cualquier persona para hacer este trabajo, pero fui obstinado en ir con Él y ver naciones movidas por Jesús. Eso me recuerda que ninguno de nosotros somos indispensables para el Señor. Si no eres tú, el Señor va a levantar a otro. Pero qué hermoso es colaborar con el plan de Dios, con el plan de salvación que Dios tiene para todos. Y como dice su palabra, qué hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Y para terminar, para terminar, dice, quizás seas. Dijo, son palabras de Reinhardt. Quizás seas una ama de casa, un empleado de mercado, un policía, un maestro, un estudiante, etcétera. Mírate en el espejo, la gran comisión es para ti. Si crees en Jesús, Dios está preparando una plataforma para ti, en donde tendrás un público grande o pequeño, desde un alma perdida hasta una multitud de millones de almas desesperadas. No importa, el mensaje es el mismo. Esto quiere decir que no es para algunos, es para todos el ir y predicar el Evangelio, ¿no? La gran comisión. No solo es para líderes o para pastores, sino para todos, porque todos tenemos el Espíritu de Dios, todos podemos escuchar la voz de Dios y todos podemos hablar de parte de Dios. Y sobre todo, Dios se mueve con los que se mueven. Dios trabaja con los que trabajan. Y no se mueve Dios con los que no se mueven. Eso quiere decir que a veces decimos, sí, Señor, yo quiero ir, mándeme a mí, pero no hay nada de acción. Entonces, ¿cómo el Señor se va a mover si tú tampoco no te mueves, ¿no? Entonces Dios está viendo personas que están dispuestas a ir a, a a salir de su lugar, a salir de su comodidad, están dispuestas a padecer por el Evangelio, por Él, y esas personas Dios usa. Y para empezar, una obra, no hay que esperar el tenerlo todo. Con lo que ya tienes, puedes empezar. Es algo que el Señor me ha hablado también en este tiempo, porque hace unas semanas el Señor había puesto en mi corazón abrir una obra en un lugar muy pobre, empezar con la evangelización de niños pequeños en una zona muy humilde. Y el Señor me decía, empieza con lo que tienes, empieza con lo que tienes, con lo poco que tienes, no importa, empiézalo, pero empiézalo, haz algo. Y estoy orando yo por eso y porque sé que el Espíritu Santo es quien pone el sentir, quien pone los sueños de Dios en tu corazón. Y qué lindo es trabajar para Él, servirle a Él, porque al final, cuando nos veamos cara a cara,
de eso vamos a hablar, de lo que hicimos por él, nuestra historia con él. Bueno, eso es lo que quería compartir. Esa sería mi exposición. Gracias. Amén, bien, bien. Excelente, Zulín, muy lindo, muy lindo. Así justo les compartía de que podemos tomar testimonios, biografías de misioneros que nos impactaron, y podemos compartir, nos enriquece muchísimo, esto es muy práctico. La verdad que es muy lindo lo que has compartido, nos inspira la vida de este hombre de Dios, ¿no? Tantísimas almas que ganó. Y comenzó solamente con 5 personas, ¿sí? Él ni se imaginaba. Hace el testimonio también que ha sido misionero en África, Reinhard Bunke también. Él cuando comenzó al principio, terminó el seminario, su tío fue allá, así también, 3, 4 personas. No tenía mucho resultado. Después millones, se reunían millones en su campaña. No había lugar, así que al aire libre se reunía. Dios lo usó muchísimo a este hombre de Dios. Así hay muchísimos testimonios de hombres de Dios tremendos. Así que muy bien, muy bien. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacerle a Zulín? Ha sido muy claro, pero igual, si hubiera alguna, sí. Sí, pastor, tengo una pregunta para preguntarle a la hermana Zuli. El tema del, ¿cómo se llama? De la exposición. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Cuál es el tema de la exposición? Ah, Dice Zulín. sí. Sí, el Espíritu Santo y Ah, la misión. tenemos la misión y el Espíritu Santo. Mm. Eh, yo siempre he dicho, ¿no? Que el Espíritu Santo es el agente. Y a veces ponemos adelante, a veces términos, que cuando te vira ir el Espíritu Santo y las misiones. Entonces buscamos a veces la parte organizativa primero y luego le damos lugar al quien es el primero. Entonces yo observo ese título, por favor, y se trata de la persona, de Dios mismo se trata. Entonces si Dios va a ir atrás de la parte organizativa, ya pues todo se va a entender, ¿no? Por lógica. Entonces sería el Espíritu Santo, porque así lo vemos en Hechos, así lo vemos en Pedro, en Juan, en Silas, ¿no? Cuando el varón macedonio llamaba, clamaba, pues encontramos ahí. Y otra cosa, hermanita, quería preguntarte, cuando usted dice, escuchó la voz, dice, el misionero escuchó la voz, ¿cómo es eso? ¿Audible? Lo dice en su libro, yo no he tenido la oportunidad de hacer el libro, he tenido un Mm, éxtasis, no sé, Fue un sueño, hermano. perdón, Fue un sueño. a un sueño. Mm. Ya no he leído el libro, pero te estaba preguntando porque no he leído, porque un sueño dice, ¿no? Bien, otra cosita también que queríamos, ¿cómo se llama? Cuando usted dice ahí lleno, dice, o llenura del Espíritu Santo, ¿cómo es eso? ¿Cómo lo entiende? ¿Cómo lo entendemos? ¿O cómo lo vemos de acuerdo a hecho? La llenura del Espíritu Santo, todos tenemos el Espíritu Santo, en primer lugar, ¿no? Amén. Pero hay niveles, hay niveles. Y como vemos en Hechos, se menciona que los que estaban reunidos fueron llenos del Espíritu, hacer lo que luego hicieron, ir y hablar con de nuevo la palabra, que muchos se convertían y había sanidades, todos los enfermos eran sanados, que hasta la sombra de Pedro sanaba.
Bien, gracias, Uli. Te agradezco, gracias. Gracias, pastor. Amén, amén. Bien, gracias, hermano Javier, por la participación, ¿sí? Lindo participar, así como el hermano. A veces uno quiere agregar algunas cositas. Es un tema muy amplio, ¿no? Imagínense hablar sobre, es como todo el libro de Hechos, ¿no? Alguien, un escritor dijo, debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, no Hechos de los Apóstoles, porque desde el comienzo se ve la historia de la iglesia, eh, ha comenzado, ¿no? A través del impulso, el poder, la dirección del Espíritu de Dios. Y estos hombres fueron llenos de Dios, llenos de su Espíritu. Qué tremendo, ¿sí? Necesitamos nuevamente siempre esta renovación, este mover. Como yo siempre digo, esto no es de la iglesia pentecostal ni de la iglesia. eh, Esto está en la palabra, es de todos, es del cuerpo de Cristo, ¿sí? Necesitamos siempre ser renovados, ¿sí? Renovados, aparte de estar bien preparados en la palabra, también el ser lleno del Espíritu de Dios, porque es lo que nos impulsa, nos mueve a hacer misión con mayor efectividad. Bien, no está Iván ahí, ¿no? Contigo. Sí, pastor, aquí ¿Está? está. Aquí lo dejo. Ahí va, ya, gracias, Uli, muy bueno, muy bien. Te iba a decir, es que quería compartir brevemente ese testimonio que a la mañana hablaba de este pastor en la iglesia perseguida, ¿sí? Ah, ya. ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. No, sí, bueno, yo en la mañana mencioné que estaba escuchando un pastor misionero ya en la iglesia de Oriente, donde la iglesia es perseguida. La iglesia es prohibido predicar el evangelio en esos países. Te encarcelan, te matan, te botan de tu casa, te botan de tu trabajo. Es prohibido. Y en esos países hay un pastor que no se mencionó su nombre porque allá él no públicamente no se muestra, pero él compartía de que en el 2020 él tenía 4 iglesias ahí en países cercanos a Irán, y ahora en el 2025 él tiene más de 1.700 iglesias. Ah, por Dios. Más, más de Hay que preguntarle cómo hace, donde está prohibido, cómo hace la de 1700. Por Dios. Sí, bueno, la verdad es que él cuenta un poco acerca de eso. No narra totalmente los lugares, cómo hacen para reunirse, pero justo tiene que ver con lo que ahora estaba compartiendo Surín. Resumidamente tiene que ver que son guiados por el Espíritu Santo. ¿Dónde se van a reunir? ¿A quién hablarle? Porque no le pueden hablar a todos. Son guiados por el Espíritu Santo, ¿no? ¿A quién tienen que hablarle? ¿Cómo hablarle? ¿Cómo se revela el Señor a ellos? Muchas veces por sueños. Se le aparece Jesús mismo a decirles, yo soy el camino, yo soy la verdad, la vida. Muchos testimonios así. Mira, es la manifestación de milagros, de señales, de visiones, de sueños, es muy abundante en ese lugar, en esos lugares en Oriente. Y así, de esa manera, ellos crecen, ellos trafican Biblias, más que la droga, ellos se trafican la Biblia. Están viviendo un avivamiento. Es la iglesia de más rápido crecimiento, se encuentra allá en Oriente, no aquí, que es Interesante, sí. libre, pero No, yo no creo es que aquí. la persecución, porque ya son perseguidos, produce ese enfoque en te arriesgas tu vida, en donde si digo que sí, estoy diciendo verdaderamente sí al Señor, es verdaderamente estoy dispuesto a padecer yo, estoy dispuesto a padecer mi familia, mi esposa, mis hijos, estoy dispuesto, verdaderamente es un sí total y rotundo, ¿no? Para el Señor. Pero ahí Amén. está creciendo de manera impresionante. Ahora mismo, siguen creciendo. Necesitan obreros, si alguien quiere ir, ellos que necesitan obreros, necesitan manos. Falta alguien que disipule, necesitan alguien que disipule a otros, ¿no?
Ellos no conocen, los que se convierten quieren leer, quieren conocer y falta gente. Ellos están buscando gente que vaya allá. Qué tremendo. Sí, está. Vamos a enviar a Cristian acá, a que unos, Cristian tiene cara a de que Daniel, quiere ir acá, a a Samuel. Irán. Sí. Qué tremendo que aparte sí va, ¿no? Ahorita en la mañana compartía él y impactó muchísimo esto. Y él hablaba cuando se convirtió, ¿no? Y cuando él hablaba de Jesús, resulta que mostró las manos, las marcas de los clavos. Ay, me impactaba porque me acordaba lo que un pastor decía, cuando nos encontremos allá, y cada uno muestre sus marcas, ¿no? Aparte del Señor, es el apóstol Pablo, de los latigazos de allá, de que otros que le han cortado un pie, todos los que han padecido, así, sus marcas, ¿no? De lo que representaba, como decías en la mañana, de lo que es padecer por Cristo. Entonces este pastor decía, qué vergüenza, dice, yo no tengo ninguna marca. Antes de irme tengo que tener una marca, dice. Qué tremendo, esto la verdad que no, uno se ríe, pero no da risa, da ganas de llorar, ¿no? Porque a veces es el evangelio de la comodidad hoy día, ¿no? De la abundancia, pero cuando hay personas que sí están padeciendo, y parece que esto los enfoca de tal manera más a la evangelización. Ellos no tienen para perder el tiempo tanto en hacer crecer sus intereses personales, sino el reino de Dios. Esto nos debe desafiar a nosotros, ¿no? No hay Bueno, denominación, nada, no hay, no se si no hay pelean. denominación, si no hay, todos Sí, son, es impresionante. La iglesia primitiva, eh. sí, ajá. Tenemos que mudarnos todos allá, ¿no? Gloria a Dios, qué tremendo. Buenísimo, Dan. Iván, gracias por compartir. Estas cosas tienen que inspirarnos, desafiarnos eh, a la plantación de nuevas congregaciones, abrir nuevos hogares para la evangelización, ir a otras zonas. Para eso estamos aquí. Muy bien, muy bien. Ahora, Pastor, eh, sí, este, buenas noches con todos. Yo ¿quién quería, habla? Max, Ah, Max Alba. sí, Pastor, le digo, yo quería hacer una consulta sobre ese pasaje que han tocado sobre la visión del varón macedonio Sí, y no sé, me causa muchas preguntas, ¿no? Y también alguna observación que nos pueda dar sobre esta visión del varón macedonio, porque es importante, porque sí, si bien es cierto, Pablo llega a Filipos. O sea, según lo que yo pude escuchar y pude leer, Pablo llega primeramente a Filipos, ¿no? Que es la primera sí, región que visita en lo que es el área de Macedonia. Y ahí se sí. encuentra con quién. Ahí lo encarcelan y de ahí la primera persona, si no estoy mal, con la que él tiene contacto para evangelización o para evangelizar o para ser un misionero, es con este carcelero. O sea, Sí. de repente me estoy equivocando, pero creo que es él. Entonces, yo pienso, no sé si me puedo equivocar, que esta visión de este varón macedonio que estaba clamando, necesitando del evangelio, para mí era el carcelero de Filipos. Yo lo escuché así, ¿no? No, Ah, es un interesante, sí, punto sí, que de ¿por qué repente no? se podría, no sé, un poquito, ¿no? De coordinar, debatir bíblicamente. Me gustaría, ¿no? Porque no sé si nos estamos en contexto, ¿no? Todos ahí. Sí, sí, se puede darle esa aplicación, ¿por qué no? Sí. La visión representa, bueno, generalmente toma algo, forma general, como se le habían cerrado. Qué interesante también, ya que menciona él, ¿no? De que por eso se necesita la guía del Espíritu. Vemos, esto es lo que enseña el libro de Hechos, ¿no es cierto? Para la efectividad en la evangelización, en la misión. Personas eh, llenas del Espíritu y dependientes total, es decir,
a pesar que fueron enviados para evangelizar, sin embargo, dice, el Espíritu no les permitió entrar a ciertos lugares, no les permitió. Pero con esta visión que mencionaba acá Max, el varón macedonio, pidiéndoles ayuda, entonces ellos entendieron que era el Espíritu Santo que los estaba guiando a entrar a evangelizar. Sí. Ahora Max está aplicando, dice, este macedonio que pudo haber sido bien el carcelero mismo. Ah, sí, es posible, se puede hacer aplicación, pero muchas personas fueron evangelizadas, pues, ¿no? A través del ministerio de ellos, el apóstol Pablo y con Silas creo que fue ahí, sí. Fue con Silas. Ya no ha ido con Bernabé. Bien, bien, Max. Buena, interesante, no lo había visto de esa forma. Muy bien. ¿Alguna cosa más entonces? Todo bien. Una cosita más, lo anota ahí mi nombrecito con su 20 al lado, por favor. Ya, ya. Ya, ya. Pero, Max, Sí, hermano ahí Javier. no, sí, quería acotar algo ahí. Max, ahí no está diciendo que es el carcelero de Filipo, sino No, que Pablo, hermano, yo entiendo que esa visión es algo más que, digamos, una persona o algo físico, ¿no? Entiendo eso, yo entiendo claro, pero ¿por qué no? no, si No es tan vamos a descabellado, ponerlo, hermano Javier. si vamos a ponerle al carcelero, también hablemos de Lidia, porque primeramente es el encuentro con Lidia, y luego viene el carcelero, ¿ya? Entonces, aquí, mira, la familia de Lidia también, una empresaria, ¿no? Se convirtió y dice ahí, el Espíritu Santo preparó el corazón, dice, ¿no? De Lidia, para el mensaje de Pablo. Pero ahí abajo en el versículo, está en Hechos 16, ¿ya? Eh, el Espíritu Santo va coordinando, o sea, la agenda lo pone el Espíritu Santo. Pablo solamente es un instrumento para la obra misionera. A Pablo se le impide ir a otro lugar y empieza a Europa. Ándate a Asia, ándate a Asia. Porque le dice, le fue impedido, le fue impedido. En el versículo 9 dice, se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Mira lo que dice, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciésemos el Evangelio. Y zarpan a Troas y llegan y te vas a encontrar en el versículo 13, el día de reposo, 14, el Espíritu Santo toca a Lidia y salen predicando, van luego, es llevado a la cárcel, se convierte el carcelero y toda Claro. una agenda hecha ya, una agenda. Por eso es hermoso verlo como el Espíritu Santo ya tiene todo, todo, solamente nosotros somos instrumentos, como en ese momento, ¿no? Así, mi hermano Max. Sí, hermano Javier, yo sí estoy de acuerdo, como Dios va moldeando, va dirigiendo el camino del apóstol Pablo, ¿no? Pero Sí, exactamente, yo me refería al hecho al de, varón. claro, pues, o sea, por ahí, ¿no? Por ahí, o sea, literal, ¿no? Y también, digamos, un poquito de imaginación y aplicación también, ¿no? Ah, ya, ya, claro. Sí. Está bien, sí. A veces en algún mensaje que a veces escucha uno por ahí, Sí, uno le puede dar pastor. esa aplicación. Claro, tampoco puede ser, es una herejía, ¿no? No, no, Tiene no, que, no, tiene que ver, no es una cosa que... claro. eh, está bien, Max. Interesante. Entonces, continuando, hermanos, eh, acá está Sol, ya está lista para compartir. Te dejamos acá. Te cedo el púlpito.
¿Qué tal, hermanos? Muy bien, Sol. Buenas noches. ¿Qué tal, hermanos? Ruego con el Señor, pastor, todos, pastor Aurelio, todos los presentes. Quería compartir también con el mismo tema de Gasolín, la obra del Espíritu Santo en la misiología. Empezando primero por la parte teórica, vamos a decir, ¿no? Que en la misiología el Espíritu Santo es el protagonista que guía, capacita y potencia la misión de la iglesia, moviendo los corazones para la salvación, dando testimonio de Cristo y fortaleciendo a los creyentes con dones espirituales para el servicio. Su obra es esencial para la expansión del Evangelio, la edificación de la iglesia y la realización del plan de salvación, llevando a las personas a la verdad y la fe. Y como texto principal puse Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como compartía su link, como compartían todos, creo que es algo muy importante saber y estar listos y tener el conocimiento que tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros antes de salir a predicar el Evangelio, antes de empezar. Y podemos empezar siempre desde nuestra casa, desde las personas cercanas que tenemos y después poder seguir avanzando. Ahora vamos a seguir hablando de este tema. Tenemos aquí el Espíritu Santo como fuerza vital y protagonista de la misión. Aquí he puesto 3 puntos importantes. Como número 1 tenemos protagonista principal. Es el agente principal de la misión de Dios, guiando a los evangelizadores y abriendo los caminos para la difusión de la palabra. Como número 2 tenemos fuerza vital. Es la energía que impulsa la misión de Dios, haciendo que la iglesia cumpla su propósito universal de salvación. Como sabemos, la importancia de la comisión no solamente es de nosotros como iglesia, sino que desde el principio es el mandato que nos da Dios, es el plan de Dios para con nosotros, hacer discípulos a todas las naciones. Y como punto número 3 tenemos inspiración de la misión. El Espíritu Santo no solo nos da el poder, sino que también inspira y prepara los corazones para responder al Evangelio, abriendo los ojos espirituales para ver la verdad. Luego tenemos también la obra del Espíritu Santo en la evangelización. Número 1, convicción de pecado. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, preparando a las personas para la salvación. Número 2, capacitación para la predicación. Capacita a los creyentes para comunicar el Evangelio con claridad y poder, dando las palabras adecuadas y la estrategia necesaria. La semana pasada que hablaba el hermano Javier con el hermano Julio acerca de la Biblia y la misión, también mencionaba, también mi papá y mencionaban, todos mencionaban, que es importante o por qué es importante estar preparado antes de predicar. Y es que muchas veces el Espíritu Santo también nos ayuda y nos da esa capacidad de predicación, porque cuando vamos a predicar a alguien, no todas las personas son iguales, no todas las personas están en la misma condición social, no todas las personas han atravesado quizás el mismo pensamiento, el mismo dolor en su familia, la misma circunstancia, pero es ahí donde nuestra capacidad y capacitarnos va a ayudar que nuestro evangelio junto con el Espíritu Santo sea poderoso, que al momento de dar una palabra puedan entendernos también lo que queremos decirles. Y como punto número 3 tenemos Ay, ya. apertura de corazones. Dice, el Espíritu Santo abre los corazones de quienes escuchan para que respondan a Dios con fe y reciban la verdad.
También tenemos aquí, con respecto al Espíritu Santo y su obra en la misión, 5 puntos que los he puesto con textos bíblicos. Vamos a decirlo un poco más rápido porque Zulín ya los mencionó también. Número 1 dice, el Espíritu Santo da poder para la misión, que tenemos nuestro texto principal que lo habíamos leído, pero recibiréis poder. Justo mencionaba mi papá acerca del denuedo, el hablar con poder. Yo pienso que en toda circunstancia y en todo momento cuando vamos a predicar una palabra, no es lo mismo hablar solamente una palabra que creemos de nuestra parte a hablar una palabra con poder, porque eso es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es dinamita, el Evangelio es algo que causa, algo que transforma, es algo que cambia todo lo que estaba mal, lo transforma. Y ese es el Evangelio que tenemos en nuestros labios. Ese es el Evangelio que predicamos de la buena noticia. Justo la semana pasada Leila, creo que algunos la conocen, ella predicaba en su casa y ella decía, en un tiempo donde hay tanto ruido de malas noticias que son ensordecedoras en este tiempo, qué bueno es poder dar una buena noticia. Qué bueno es poder compartir el evangelio de salvación, que en medio de tanta mala noticia hay un Dios poderoso, hay un Dios que sana, hay un Dios que puede cambiar toda enfermedad en sanidad. Y eso es algo poderoso, más cuando viene acompañado del poder, de la dinamita del Espíritu Santo. Como aquí yo había escrito, ¿no? Aquí Jesús deja claro que la misión no se hace con fuerza humana, sino con el poder del Espíritu Santo, que capacita a los creyentes para ser testigos en todo el mundo. En el segundo punto es el Espíritu envía y guía a los misioneros, que era lo que estaban comentando, que está en Hechos capítulo 13, del 2 al 4. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les pusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. El Espíritu Santo es quien llama y envía a los misioneros. La iglesia obedece, pero la iniciativa es Dios mismo. Qué bueno es poder decirle, Señor, envíame a mí, ¿no? Y aparte de ser bueno, qué difícil es también, porque en un tiempo donde la iglesia puede verse muy cómoda, puede haberse quedado en la comodidad de solamente quizás ir el domingo y sentarse y en la semana no servir, no ayudar, no apoyar. Entonces, qué maravilloso es que Dios puede encontrar personas y principalmente en nosotros, ¿no? Que somos, vamos a ser pastores, principalmente en nosotros encontrar personas que digan, yo estoy dispuesto a ir. Yo estoy dispuesto a hacer lo que quizás para otros es más difícil, yo puedo empezar a hacerlo. Como punto número 3 tenemos el Espíritu da valentía para predicar. En Hechos capítulo 4, versículo 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La llenura del Espíritu Santo quita el miedo y da valentía para anunciar el Evangelio, incluso en medio de oposición y persecución. Más adelante realicé un cuadro comparativo entre cómo era la vida de Pedro antes y cómo fue la vida de Pedro después con el Espíritu Santo, que lo vamos a ver. Como punto número 4 tenemos el Espíritu abre corazones y convence de pecado. En Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La conversión no es obra de un predicador, sino del Espíritu que convence en el corazón de las personas. También tenemos el Espíritu rompe barreras culturales y lingüísticas. En Hechos capítulo 2, 4, 6 dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen.
En Pentecostés, el Espíritu mostró que el Evangelio es para todas las naciones, superando las diferencias de idioma y de cultura. Y como punto final tenemos el Espíritu Santo consuela y fortalece en la misión. En Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Qué bueno es saber que cuando tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, cada vez que le hablamos a una persona, cada vez que predicamos, que hacemos misión, es el Espíritu Santo quien nos recuerda sus promesas, quien nos recuerda las promesas de Dios para poder hablar, quien en los momentos difíciles nos recuerda que somos hijos de Dios, que Él vino por nosotros, que Él nos ama, que Él nos salva, que parecen palabras que quizás uno se sabe de memoria, ¿no? Muchas veces dice, sí, ya lo sé, pero es en los momentos difíciles donde el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos recuerda estas palabras. Aquí tenemos un cuadro comparativo de Pedro antes del Espíritu Santo y después. Primero, con respecto a la valentía en la misión, Pedro antes puse que él tenía miedo de ser identificado con Jesús. Lo negó 3 veces por temor a la persecución, que está en Mateo 26. Pero cuando recibió el Espíritu Santo, Pedro predica con firmeza a multitudes en Jerusalén y se enfrenta sin miedo al Sanedrín, que está en Hechos 4. Segundo punto, tenemos la seguridad en su fe. Antes de tener el Espíritu Santo, Pedro era inseguro y fácilmente dominado por las circunstancias. Por eso caminó sobre las aguas, pero se hundió al dudar. Mateo 14. Pero cuando ya recibió el Espíritu Santo, estaba confiando plenamente en Dios, que proclama él diciendo, en ninguno otro hay salvación, que está en Hechos 4. También tenemos la visión de la misión. Pedro creía que el mensaje de Jesús era solo para Israel. No comprendía aún la universalidad de la misión, que está en Mateo 15. Pero ya cuando él recibe el Espíritu Santo, ahora Pedro entiende que el Evangelio es para todos, incluso para los gentiles, que está la visión de Cornelio en Hechos 10. Con respecto a la fuente de poder, Pedro antes dependía de su fuerza y su voluntad humana. Él creía que él lo podía lograr. Pero ya cuando vino el poder del Espíritu Santo, ahora vemos un Pedro que actúa con poder y sabiduría del Espíritu Santo, obteniendo fruto en su predicación. 3.000 convertidos en Pentecostés. Luego tenemos en su forma de hablar. Pedro era impulsivo, y ya luego con el Espíritu Santo tenía una predicación más clara, bíblica y centrada en Cristo. También tenemos finalmente el fruto misionero. Antes, Pedro de tener el Espíritu Santo, él no tuvo impacto antes de Pentecostés. Su testimonio era débil. Pero después, cuando él tuvo el Espíritu Santo, Pedro se convierte en un instrumento clave para el inicio de la iglesia y la expansión del Evangelio en el mundo. Es aquí como podemos observar muchos puntos de la vida de Pedro, cómo él era antes de recibir el Espíritu Santo y cómo él fue después. Es por eso que el Espíritu Santo, cuando llega y cuando está en nuestra vida, causa un impacto. Y se tiene que notar, se nota. ¿No? Si eso no se está reflejando en nuestra forma de hablar, en el fruto misionero, en nuestra actitud, en nuestra seguridad con la fe, en nuestra valentía, entonces algo está pasando, pero cuando llega el poder del Espíritu Santo, es cuando nosotros empezamos a actuar diferente, a actuar confiados, sabiendo que la palabra que estamos dando va a ser una palabra con poder. Y después de la parte teórica, tenemos aquí también la parte práctica, que quería hablarles sobre Carlos Anacondia, que es un evangelista
es un pastor que es conocido por tener numerosas campañas, cruzadas y encuentros evangelísticos, donde él presenta el mensaje de Jesús, donde muchas personas, miles de personas, han recibido milagros, sanidades, pero por sobre todo llevan consigo la decisión más importante, que es de seguir a Jesús. Carlos se entregó en el año 1979 junto con su esposa. Él era un comerciante industrial con una familia integrada por 4 hijos. Y aunque él tenía buena posición, él cuando cuenta su testimonio, él siempre dice que en su interior abundaba el temor y un vacío. Pero todo cambió cuando se encontró con Jesús. Él en esta imagen, él dice unas palabras y él dice, Dios se revela a nosotros cuando lo conocemos. El día que escuché por primera vez predicar el Evangelio, yo no fui a convertirme, ni lo imaginaba, pero escuché un mensaje y escuché la voz de Dios claramente porque yo tenía la empresa, yo tenía trabajo y un montón de cosas, pero todo agobiaba mi vida. Y yo sentía que necesitaba algo más que no tenía. Y yo recuerdo que el día que acepté a Jesús, fui por curiosidad, pero en realidad yo tenía una necesidad. Luego de esto, en el año 1982, él es argentino, sí, por aquí tenemos, aquí está. Carlos Anacondia entregó su vida a Jesús el 19 de mayo de 1979 y a partir de ese momento, una pasión por predicar el Evangelio cautivó su corazón hasta el día de hoy. En el año 1981 comenzó su ministerio como evangelista, predicando el mensaje de Jesucristo en los lugares más carenciados del Gran Buenos Aires, Argentina. En la actualidad ha recorrido muchos países llevando el mensaje que transformó su vida y la de miles de personas que pudieron conocer el poder de los milagros de Jesús. Está casado con María, con quien tiene 9 hijos. Es también autor de Humillados y El Camino hacia la Libertad, publicados por esta editorial. Para el año 1984, después de ahí, las campañas lideradas por Carlos superaban los 40 días interrumpidos, donde aproximadamente habían 90.000 personas que manifestaban su fe en el Señor. Estos eventos produjeron un impacto de gran medida en Argentina, ya que en los posteriores años la cantidad de personas que asistían a las campañas eran de 100.000 personas. Hecho en sí mismo nunca antes visto en la predicación del Evangelio en Argentina. El avivamiento argentino en el que participó Carlos Anacondia es uno de los movimientos espirituales más recordados en América Latina. Puse este ejemplo, este pastor, que lo vamos a ver aquí, porque él, cuando cuenta su testimonio en varios videos, él dice que era una persona normal, tenía su empresa, tenía su trabajo, todas las personas de su empresa, pero él sentía en su corazón siempre miedo. Miedo a lo que iba a pasar más adelante, miedo a lo que venía. Entonces un día él asistió a una de estas campañas y simplemente no era una reunión grande, era una reunión pequeña. Y cuando él asistió, él sintió en su corazón de aceptar a Jesús. Entonces él estaba con su esposa, entonces él miró a su esposa y le dijo, ¿quieres que pasemos adelante? Y la esposa estaba un poco confundida, pero la esposa le dijo sí. Entonces cuando él pasó, él cuenta en un testimonio, en un video, que él sintió cómo de su corazón y de su alma salían un montón de cosas que él tenía y cómo iban saliendo un montón y él, cuando dejó de orar por el pastor por él se sintió completamente liberado. Es por eso que él, en sus campañas, es reconocido por siempre orar y echar fuera a los demonios, hablar directamente, porque él dice que él experimentó eso. Él sentía que él tenía dentro de su corazón y ahora él hace lo mismo. Aquí, este,
Por ejemplo, aquí en el inicio del avivamiento, en 1982, Carlos Anacondia, que había sido empresario metalúrgico, se convirtió en 1979 y en 1982 realizó su primera cruzada evangelística en la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires. En esas reuniones, miles de personas se congregaban al aire libre. Lo sorprendente era que sucedían sanidades físicas, liberaciones de opresiones espirituales y conversiones masivas. Características del avivamiento. Bueno, entre muchas, pues aquí 5. Número 1, manifestación del Espíritu Santo. Muchas personas experimentaban liberación, hablaban en lenguas y recibían sanidad. Número 2, había conversión en masa. Miles de personas aceptaban a Cristo en cada campaña. Iglesias llenas. Congregaciones que tenían 50, 100 miembros pasaron a tener cientos y hasta miles de personas que congregaban. También tenía un enfoque en la oración y en la guerra espiritual. Anacondia oraba con autoridad, reprendiendo al enemigo, algo que no era común en la práctica evangélica en Argentina de ese tiempo. Y también tenía un impacto social. Alcohólicos, drogadictos y familias destruidas encontraban transformación. Antes de pasar a la expansión, quiero compartirles un pequeño video donde él habla, aquí dura 1 minuto, habla acerca Clamemos, del Espíritu Santo y de la misión. Se escucha. Santo viene con poder. El Espíritu Santo viene con poder, dándonos señales, conocimiento, iluminando nuestro entendimiento y ayudándonos a permanecer firmes en Dios. Si aprendemos a depender de Él constante y permanentemente, Él nos guiará. Jesús sabía que la iglesia necesitaría poder y que sin ese poder no estaría capacitada para ministrar su gracia y amor aquí en esta tierra. Por eso Dios envió al Espíritu Santo, para que sus seguidores recibieran ese poder a fin de que fueran sus testigos. Como dice Lucas, capítulo 24, versículo 49. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. El Pentecostés. Este fue el día en que Él decidió que naciera la iglesia de Jesús hace 2000 años. Un estruendo como un viento recio llegó. Fueron todos llenos del Espíritu Santo ese día que Dios dispuso para que la iglesia naciente comenzara a actuar con poder. El Espíritu Santo vino a capacitar a la iglesia para que realizara las obras en la tierra. Si queremos ser una iglesia con poder que transforme la realidad del mundo y traiga avivamiento sobre nuestra tierra, clamemos por la llenura del Espíritu Santo y ocupémonos de mantener el fuego encendido en nuestros corazones cada día. Solo así podremos cumplir nuestra misión. Amén. Y con respecto a la expansión de este gran predicador, el movimiento se extendió rápidamente a otras provincias de Argentina. Luego se expandió a Chile, a Uruguay, a Paraguay y a otros países de América Latina. Fue el inicio de un despertar que influyó en muchos pastores jóvenes que después serían líderes reconocidos, como Claudio Freyson, Cabrera, entre otros. Y finalmente tenemos el resultado de este avivamiento. A partir de esos años, la Iglesia Evangélica en Argentina creció exponencialmente. Pasó de ser vista como un grupo pequeño y marginal a tener influencia social y presencia nacional. Muchos lo consideran un punto de quiebre espiritual que marcó a varias generaciones. Y todo esto que les comento acerca de este pastor es porque es alguien que inspira.
Pienso que nos debe inspirar a todos nosotros a saber que con el poder del Espíritu Santo podemos lograr grandes cosas. Desde donde estamos, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, donde estemos, empezar con algo pequeño está bien, siempre y cuando tenga el poder del Espíritu Santo, siempre y cuando nos aseguremos que el fuego está encendido, que el fuego y el poder de Dios está para que cada vez que compartamos el Evangelio, no seamos nosotros, sino sea el poder del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Compartir. Muy bien, Sol, muy bien. Tremendo, tremendo. Y bueno, yo soy un testimonio, conocí al Señor en medio de ese poderoso despertar en Argentina. Si yo venía de Paraguay ahí y caí en medio de ese ambiente, una conversión extraordinaria, ¿no? Me acuerdo que nuestro grupo teníamos en una casa, nos reuníamos, pertenecíamos a una corazón grande y solamente en nuestra reunión de hogar, que le llamamos, nos dieron 700 personas alrededor nuestros para eh, tarjetas de conversión para visitar, 700, nada menos. Es impresionante lo que sucedió en esos tiempos y lo que resultó, sí, realmente. No era emoción, no había, no, es cosas muy genuinas de parte de él. Bien, hermanos, esto es para seguir y seguir y seguir y no parar. Vamos a tomar lista y tenemos nuestro recreo también. Eh, bien, Solín y Sol, excelente. Ahora, la próxima le toca al hermano Roger Alexis y la hermana Brigitte Adi. Le toca la misión apostólica, ¿sí? Ya saben que Pastor, una sería, pregunta. Pastor, perdón. Pastor, una pregunta. sí, La exposición es en la obra del Espíritu Santo y la misiología. Bueno, no se ha comentado los cuántos viajes Pablo ha hecho en sus misiones. ¿Cuántos viajes misioneros tuvo Pablo? sí, Pero sí se ha hablado de este evangelista, se ha hablado más de lo que la exposición, más de la mitad de la exposición. sí, está bien, Entonces, hermano. Bueno, no te hagas problema, hermano. no Cada tengo uno problema, pone hermano, sino como ha que, preparado. no, Ya, sino que quisiéramos que esas las cosas tú ya las exposiciones sabes, también sean un poco, no, más exigidas sean las exposiciones, por favor, pastor. hermano, esa es tu apreciación, ¿ya? Eso lo voy a ver yo como profesor, así que disculpame, Gracias, Trujillo, pastor. ¿sí? Así que ese tema lo tengo que ver yo, ¿sí? Cada uno expone según lo que... Y exactamente lo que yo pedí eso, ¿no? Hay cosas que ya se sabe, tú lo puedes leer, pero me interesan estas cosas de ejemplos prácticos de personas eh, que han impactado, ¿sí? En la evangelización, en la misión, y que puedan inspirarnos, ¿sí? Eso Pastor, es. Así que en ese sentido ¿puedo, yo estoy muy conforme, ¿sí? puedo intervenir? Solamente unos minutos nada más, disculpen. Buenas noches. Un ratito voy a tomar examen, ¿sí? La próxima... Ah, ok, 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 gracias, pastor. Hablas bastante, bueno, así que Sí, pastor, disculpen. ya. Voy a tomar examen, entonces ya mencioné, le toca exponer a lo que mencioné, a Roger Alexis, y he anotado ustedes. Muy bien. Tomo lista. Javier Feliciano, pues ahí Siempre, está. pastor, presente, presente. Julio César Cristóbal. Presente, pastor, buenas noches. Muy bien. Zulín. Presente, pastor. Ahí está. Sol Melgarejo. Acá está. Roger Alexis. Por ahí lo vi. Ya, muy bien. ¿Toca exponer, Roger, alguna pregunta? Pregunta ahora que haya presente. No, no hay ninguna. Todo claro. Brigitte me avisó que no podía venir por el problema de salud, bueno, de su papá. Cristian Albert Villalta. Presente, pastor, acá Ahí estoy. estamos. Presente, pastor.
Azteca Abigail. Buenas noches, pastor, presente. Muy bien, buenas noches. Julio César Blas. Presente, pastor, buenas noches. Buenas noches. Henry Luis. Presente, pastor. Buenas noches. Ahí estamos, Henry. Max Alba. Está por ahí. Leoncio. Presente, Bien. pastor, acá estoy. Y Seminario López. Bien. A ver, hermano Julio, un minuto. ¿Querías decir algo? Sí, pastor, solamente, bueno, de repente responderme ya cuando regresemos del receso. Mi pregunta, eran dos preguntas en realidad, ¿no? Pero una de ellas es, me gustaría saber, ¿no? ¿Quién es el misionero en todo caso? ¿El misionero es la persona o la iglesia, ¿no? ¿Qué dice la Biblia en todo caso? Porque hay un momento en el que podemos exaltar, y obviamente sí, hay personas muy influyentes, con un gran ejemplo, con una gran dedicación, pero justamente ahí entra, ¿no? La postura que yo tengo y que justamente van a hablar, pues me gustaría que también de eso se trate, ¿no? La otra semana, porque usted mencionó que se hablaba sobre la misión y el apostolado. Jesús habla de discípulos, los cuales después llama apóstoles, pero en Lucas, pero en Marcos dice para que estén con él y para que después los enviara. Entonces, un discípulo era aquel que iba a estar con él y que iba a ser enseñado, y un apóstol iba a ser aquel que iba a ser enviado. Entonces, me gustaría eso, ¿no? Que se pueda entender. O sea, ¿quién recibe la misión o quién es misionero? ¿Es el hombre el misionero o es la iglesia a quien se le debería llamar la misionera? Ah, pastor. Bien, bien, bien. Ahí es un tema ahí para ver luego, ¿sí? Está bien. Bien, hermano. Para que los que les tocan, como dice, puedan ver, mencionar ahí y vamos luego viendo sobre eso también. Tenemos nuestro recreo entonces. Vamos, estamos viendo Dios mediante aquí a las 9, ¿sí? Bien.